¿cuáles serían las diferencias y los puntos que confunde lo que acabas de mencionar, el espectro autista con ansiedad y depresión? O sea, ¿por qué se pudieran confundir? Lo que pasa es que muchos autistas presentan, sobre todo en toda la adolescencia, periodos de depresión y periodos de ansiedad. Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia? Simple y sencillamente te vas a la historia de desarrollo. Sí, volvemos a la historia del desarrollo. Infancia. La primera infancia, cómo se presentó, cómo fueron las características que acordémonos que el autismo, el espectro autista, se caracteriza por presentar peculiaridades o características en 5 grupos. En la forma de comunicarse, en la forma de relacionarse, en el uso de los objetos, en el proceso de pensamiento y en la integración sensorial. Desde mi punto de vista, esas son las 5 áreas donde vamos a encontrar características. Entonces, nuestro análisis ¿sí? tiene que ver con este asunto. Es decir, si encontramos a un adolescente deprimido, pero pues, su historia de desarrollo infantil, sí, a lo mejor siempre estuvo acompañado de depresión, pero esa depresión no estaba acompañada con dificultades en el lenguaje, o no estaba acompañada con dificultades en el proceso de pensamiento, o no había nada sensorial. No estamos hablando de esto, no estás hablando de autismo. Estás hablando de que hay una condición o una situación que tuviera que ver más con la ansiedad o con la depresión. Sí. Entonces, el análisis es mucho más profundo. Por eso insisto y vuelvo a decirlo, el diagnóstico es serio. Uh-huh. Es una cosa seria. El diagnóstico en términos éticos, no me refiero en términos rígidos, sino en términos éticos. Uh-huh. Sí, porque aquí algo que tenemos que ser como muy claros es, tenemos que ser muy éticos en nuestro diagnóstico. Okay. Y decir nada más que tiene autismo porque le molestan los ruidos, me parece que estás faltando también a la ética. Sí, lo que mencionabas hace rato de que se puede confundir con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, con trastornos específicos del lenguaje, etcétera. La diferencia ahí sería también estos primeros años de vida y el proceso de pensamiento, ¿no? El proceso de pensamiento, la intención comunicativa, o sea, muchos elementos que había por esto. Pero insisto, el diagnóstico es cualitativo. Sí. Y lo que quiero preguntarte, Eduardo, es ¿a qué nos referimos con proceso de pensamiento? Como ponerlo en palabras muy sencillas, ¿a qué nos referimos con estas diferencias en cómo procesan la información? Durante mucho tiempo se habló de una teoría, la famosa teoría de la mente, ¿sí? De Baron Cohen, que decía que las personas con autismo no empatizaban, ¿sí? Hoy sabemos que eso no es cierto. Sabemos que las personas autistas son empáticas, que pueden establecer procesos de empatía. Algo que nos hemos dado cuenta es las características específicas de su proceso de pensamiento. Uh-huh. ¿Sí? Dificultades a veces para entender un doble sentido, dificultades en la flexibilidad, dificultades para entender una broma, dificultades para poder expresarse de pronto de una manera como mucho más abierta. Entonces, el proceso de pensamiento es fundamental. ¿Sí? Cómo procesa la información, cómo le da un sentido y cómo responde. ¿Sí? Es diferente. No quiere decir eso que esté mal, o que sea patológico, o que sea extraño, defectuoso. O defectuoso. No. Es diferente. Su forma de procesar la información es diferente. Yo siempre he dicho que es una obligación de nosotros los profesionales, nosotros los maestros, de entender cómo es su proceso. Uh-huh. O sea, cómo están. No es una obligación de ellos entendernos a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros también tenemos que ser muy sensibles a saber cómo están ellos procesando la información y sobre ese proceso de información poder ayudar. Uh-huh. ¿Sí? Que ahí es donde entramos, como en muchas de las cuestiones bien complicadas en este diagnóstico diferencial, sobre todo, por ejemplo, encontramos muchos adultos, ¿no? Muchos adultos que a lo mejor manifiestan agresión y lo justifican diciendo que soy imprudente. La imprudencia del autismo y la agresión son dos cosas muy diferentes. Y habría que hacer el análisis. Se puede hacer una conducta muy similar, pero la razón es diferente.